Bueno, afortunadamente no es la primera vez, pero siempre es un gusto recibir a Ernesto Laclau, profesor. Bienvenido una vez más a Visión 7. Muchas gracias. Bueno, este filósofo argentino con una trayectoria muy importante también fuera del país, en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, de la que hoy es profesor emérito. Es autor de muchas obras, decíamos más temprano cuando anunciábamos esta entrevista, obras que hoy parece ser que son referencias de muchos políticos, dirigentes políticos, candidatos y demás. Uno de los lugares, Laclau, que nos sorprendíamos es en Venezuela porque lo citaba Hugo Chávez en su campaña política y lo citaba Enrique Capriles también en su campaña política. Sí. ¿Cómo vivió toda esta situación? Bueno, yo me enteré después de eso, de las citas de Capriles. De Hugo Chávez no me extraña, lo conozco y hemos tenido una relación cordial las veces que nos hemos visto. Capriles, bueno, no sé. Si me citó, probablemente me citó mal. Pero ¿cómo vive el proceso venezolano? Digamos, en principio la disputa entre estas dos propuestas que se le Yo nunca hizo el dudé del electorado, resultado. No, estuvimos, me acuerdo, ahí comiendo en casa, en la embajada argentina en Londres, con Alicia Castro, la embajadora, y otro grupo de figuras de la izquierda británica, y todos estábamos convencidos de que el resultado iba a ser ese. Y bueno, me parece que es un paso fundamental para la consolidación de la democracia latinoamericana. No es solamente un triunfo venezolano, sino un triunfo latinoamericano global. ¿Por qué lo englobás en una cosa tan mayor como sería el caso de latinoamericano? Yo creo que en este momento el continente se está unificando. Es decir, nuestros países después de la independencia pasaron a ser desunidos. Hubo una balcanización de América Latina y las personas que apelaban a una unidad latinoamericana eran pocas. Manuel Ugarte lo hizo, Jorge Abelardo Ramos lo hizo más tarde. Y en su momento parecía que esta era una visión puramente utópica, pero en los hechos América Latina se está unificando. ¿Vos ves este proceso de paz que está emprendiendo el gobierno de Colombia con la FARC como parte de esa unificación? Digamos, ¿hay alguna necesidad de Colombia de integrarse más y por esto aparece este proceso o no tiene nada que ver? No, yo creo que Colombia tiene que integrarse necesariamente a este proceso. Durante el periodo de Uribe estuvo muy separado del proceso de constitución de un espacio económico político latinoamericano, pero hoy día parece que está dando unos pasos moderados y incipientes en esa dirección, que me parece la dirección correcta. Ahora, Ernesto, ¿qué tienen en común? Porque hablabas respecto de América Latina unida. ¿Qué tienen en común los mapuches chilenos con la población de las favelas en San Pablo o en Río, la población del altiplano en Bolivia, la población garífuna negra en Honduras, Belice, los indios tzotziles en México? ¿Qué hay de común? La población blanca en los centros urbanos, ¿qué hay de común? Si son historias muy diferentes y además con cosmovisiones tan diferentes. Son cosmovisiones diferentes, pero son parte también de un proceso que tiene que ir avanzando en la dirección de una mayor unificación. Es decir, si tú me planteas los pueblos aborígenes, evidentemente la especificidad de los pueblos aborígenes es muy distinta los unos de los otros, pero si tú piensas en ellos en una dimensión latinoamericana, la historia empieza a ser diferente. Y en este direccionamiento unificado que empezarían a tener los diferentes países, ¿se ve un proyecto unificado también o ese proyecto todavía está en la búsqueda? Yo creo que sí. Yo creo que el Mercosur, después de la incorporación de Venezuela,
va a pasar a ser uno de los espacios políticos internacionales más importantes. Supondría una transformación importante del Mercosur, que hasta ahora fue un espacio más comercial que político. Exactamente, fue un espacio comercial más que político, pero la incorporación de Venezuela presenta una dimensión nueva. Y hay que ir avanzando no solamente hacia una integración económica mayor, sino también hacia una integración política mayor. Ernesto, yo quería hacer una pregunta sobre la oposición ahora, porque me da la impresión, justamente a partir de las elecciones en Venezuela, que también hay una mayor unificación de los sectores opositores a los gobiernos. Podríamos llamar tal vez que sean sectores de derecha o sectores que adhieren más al consenso de Washington o al neoliberalismo. Pero al mismo tiempo se nota, en mi opinión, estos sectores tienen un discurso viejo, tienen el discurso del neoliberalismo, justamente sí, el consenso de Washington. Quería que analizaras esta situación. El consenso de Washington se formó en los años 90 y se constituyó en torno a una economía neoliberal que se presentaba en ese momento como la panacea para todo el continente. No hay que olvidarse que la Argentina de Menem fue presentada como el país estrella de todo este proceso, que Menem fue invitado a hablar en la sesión inaugural del Fondo Monetario Internacional y que de alguna manera representó la ilusión de que a través de la desregulación se iba a lograr un movimiento económico unificado de todo el continente. Eso evidentemente fracasó estrepitosamente, entre otras cosas en el país estelar que fue la Argentina en el 2001, y hoy día todos los países latinoamericanos están avanzando hacia otro tipo de modelo económico que empieza a ser visto también en Europa como la posible solución de salida a la crisis internacional. Pero justamente digo, por ese fracaso en el liberalismo, ¿cuál es la razón por la cual no aparece un nuevo discurso desde la perspectiva conservadora o desde la perspectiva de la derecha? Porque ellos no tienen un discurso alternativo. Ellos quedaron fijados en ese tipo de discurso, tienen fórmulas políticas liberales que no conducen a ninguna posición coherente de largo aliento y en esa medida están desperdigados. Pero retomo lo de Telma, pero debe haber una diferencia entre lo que era la derecha conservadora en los 50, la derecha conservadora en los 70, que además golpeaba los cuarteles, y esta derecha post-consenso de Washington que se encuentra frente a una corriente muy heterogénea, pero una corriente muy fuerte que, por lo menos en el discurso, choca con el neoliberalismo. No es la misma derecha. O sea, ¿cuál es su matriz ideológica o cómo es su pensamiento hoy o no lo tienen? En primer lugar, yo no creo que la visión conservadora se haya modificado tanto a partir desde los años 50. Es decir, yo creo que es más o menos el mismo tipo de discurso, lo que pasa es que en aquella época era un discurso minoritario. Hay que recordar que durante los años 40, 50, incluso 60, las posiciones económicas liberales eran juzgadas como algo que pertenecía a la historia del pensamiento económico. Todo el pensamiento económico impulsado por la CEPAL era un pensamiento económico desarrollista. Ese consenso se empezó a romper en los años 80 y 90, vinieron los llamados 80 perdidos, en los cuales la cuestión de la deuda externa insumió el conjunto de la política económica de estos países, y en los años 90 vino la etapa de la desregulación, del neoliberalismo rampante. Hoy día estamos saliendo de ese tipo de situación, y para ese tipo de situación no hay un discurso nuevo de carácter conservador. Las mismas fórmulas económicas neoliberales son las que continúan repitiendo. Y de respecto a esta nueva izquierda latinoamericana, esta que usted tanto ha analizado a través también de buscar una definición a esto del populismo de izquierda, sí, y que
es tan leído, y a veces bien leído y a veces mal leído, como usted mismo mencionaba. ¿Cuáles son los factores que marcan un cambio, una diferencia en la proyección que puede tener esta nueva izquierda latinoamericana hoy en manejos de gobierno de muchos países? Hay varios aspectos que están relacionados con esto. En primer lugar está la insistencia en la intervención estatal como elemento de regulación, que incluso en Estados Unidos hoy día se está volviendo a cierta forma de regulación. Es decir, que el liberalismo de los años 90 está perimido. Ese sería un aspecto de la política económica. Los otros aspectos se vinculan a la redistribución del ingreso. Evidentemente, sin expansión de la demanda no va a haber solución de largo plazo para la crisis. Y los países latinoamericanos están saliendo de esa crisis o no han pasado por las formas peores de esa crisis simplemente porque no han aplicado las políticas de ajustes del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones similares. Este proceso de integración que está viviendo América del Sur, ¿tiene su dinámica propia o es en función de un enemigo o de un rival o del imperio que de alguna manera lo hostiga? Yo creo que es un proyecto propio. Es decir, el proyecto de integración de las economías latinoamericanas es un proyecto que viene desde hace mucho y que hoy día se está vehiculizando en la mayor parte de estos países. Al mismo tiempo, hay una política redistributiva nueva, cada vez más radical, y esa política es un componente esencial del proceso que estamos asistiendo. Y finalmente hay todo un aspecto cultural que también es importante. Tú vienes de los estudios culturales, o sea que conoces eso bien. Hay toda una tradición latinoamericana que es importante reafirmar y redefinir en la coyuntura presente. Entonces no importa quién gane, si gana Romney o si gana Barack Obama, digamos el proceso continúa de todas maneras. No importa. Sí, no, yo creía que te referías a América Latina. No, digo América Latina, pero también en relación al imperio, digamos, porque tal vez la pregunta era, ¿la unificación se hizo también porque tenemos un enemigo común? Bueno, derrocar al ALCA en su momento. O defenderse. Evidentemente que se claro. hizo porque teníamos un enemigo común. Hay que acordarse cómo se fue dando. La gente habla mucho, por ejemplo, críticamente del consenso de la doctrina Monroe. En realidad la doctrina Monroe fue bastante inocua, porque fue formulada en 1823 cuando Estados Unidos no tenía un poder naval y fue sobre todo formulada para tratar de evitar la intromisión europea en el continente. Lo que fue negativo no fue tanto la doctrina Monroe, sino el corolario de Teodoro Roosevelt a la gran garrota. Sí, claro, porque allí él es el que defendió claramente la necesidad de que Estados Unidos interviniera como gendarme para la regulación de todos los problemas continentales. Y ahí entonces sí hubo una orientación claramente imperialista. Y hay que decir que la Argentina ha mantenido una tradición bastante buena y exitosa de defensa de los intereses continentales frente al imperio. Incluso en los años del fraude, Carlos Saavedra Lamas defendió la doctrina Calvo, y la doctrina Calvo que evitaba el arbitraje por parte de en los conflictos entre el Estado argentino y las empresas intervinientes, sostenía que tenía que defenderse el juicio por parte de los poderes nacionales. Y después la mayor parte de los países latinoamericanos introdujeron cláusulas Calvo en la regulación de este tipo de relación. Pero evidentemente, de otro lado, la influencia de Estados Unidos en el continente está disminuyendo claramente.
exportaciones norteamericanas a América Latina han disminuido drásticamente y las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos también. Pero también por el factor China. Y también por el factor China. Evidentemente hoy América Latina está entrando en un nuevo juego económico internacional en el cual el peso de los Estados Unidos va a ser cada vez menos importante. Claro. Sin ninguna duda. Es un proceso interesante que también tiene que ver con esto, a propósito de la mención de China, ¿no? También un nuevo modelo de relacionamiento con el resto del mundo, ¿no? Sí. No una contradicción con Estados Unidos, de la región. Yo creo que es muy importante la relación que va a mantener América Latina con la Comunidad Económica Europea. América Latina empieza a relacionarse con Europa desde una posición de fortaleza hoy día, mientras que Europa está en una modelo, situación, ¿no? Por lo que clave. Sí. El otro día decíamos con Jean-Luc Mélenchon, que estuvo aquí en Buenos Aires, que lo que hay que hacer hoy día es latinoamericanizar a Europa. Cuesta todavía, hablamos ¿no? del candidato de la izquierda francesa que estuvo en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Ernesto Lacroix. Gracias. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. ¿Vamos a Félix? Vamos a Félix entonces. Vengan nomás, 13:30, estamos en Visión 7 Internacional hasta un ratito nada más. Atención con la incógnita, hay muchos que aciertan, otros no. Solo voy a decir, nuestro productor saben que es malo, siempre busca cosas medio complicadas. Hoy no es tan complicado, pero les voy a decir para ayudar a nuestros televidentes que no es Manucho, nada más, porque hay una confusión ahí. Ahora les voy a contar. Mara de Rosario pide un informe actualizado sobre la situación del Líbano, del cual Pedro Brigger sabe mucho y además escribió el libro, ¿no? La situación en el Líbano y todo eso. Eso no le interesa ahora. Bueno, Carolina de Acasuso dice gracias. Nada, encima que le doy, se da cuenta, ¿no? Habla mal de los productores. ¿Qué No, pasa y bueno. hoy? Bueno, Carolina de Acasuso, gracias. Dice, son un poco de luz sobre un mundo lleno de dudas. Por Facebook nos saludan Guillermo, Alejandro, adivinaron la incógnita un montón. Después les voy a nombrar, porque si los nombro a todos no llegamos. Pide también un informe sobre Ghana, Ángel de Puerto Madryn. Saludos desde Mar del Plata, desde La Matanza, de Raúl Ponce, Nilda desde La Lucila, todos aciertan. Pero si les parece, ¿vamos con la incógnita o no? ¿Les damos otro dato más? Atención. Más datos de la incógnita de hoy. Nuestro personaje de hoy era un admirador de los géneros fantástico y policial. En 1940 publica una primera y fundamental novela. Las obras que escribió con otro importante escritor forman parte del acervo literario argentino. Entre sus premios y reconocimientos se pueden mencionar en 1975 el Gran Premio de Honor de la SADE. Es nombrado miembro de la Legión de Honor de Francia en 1981, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1986 y es galardonado en 1990 con el Premio Cervantes. Más que esto, imposible. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Después de la pausa, le develamos la incógnita. No se vayan.